Muy bien, hace un tiempo vimos Juan capítulo 15 y hablamos del primer tema que está allí, o más que del primero, el que está a través de todo el capítulo, que es cómo ser estables en el reino de Dios, cómo pertenecer al pueblo de Dios. Y hoy quería entrar en otro tema de ese mismo capítulo. Hay varios otros temas, pero lo importante es que Jesús, cuando ya vio que le quedaban casi horas para ser arrestados, se preocupó de darle a sus discípulos enseñanzas fuertes que les ayudaran en el resto de su vida cristiana. Si ustedes ven el capítulo anterior, ahí el Señor dice: levantémonos, vamos. Se ve que es cuando terminaron la cena y iban camino al huerto de Getsemaní. Ahí es donde arranca este capítulo 15 diciendo todas estas cosas. En los primeros dos versículos que hemos leído la vez anterior, menciona a Dios Padre como el labrador, el que trabaja sobre la viña somos nosotros, y que la razón de que el Padre trabaja sobre la viña es para hacer que dé mucho fruto. Dice así, es los versículos 1 y 2. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Aquí es muy claro que Jesús atribuye al Padre la función de que es el Padre el que cultiva el jardín, la viña, es el Padre el que ve si las plantas están bien para que den frutos, es también el Padre el que trabaja sobre las plantas para quitarle lo que le impide dar frutos, y es el que la limpia. O sea, todo esto Jesús lo atribuye al Padre. Ahora, ¿qué es lo que Jesús nos asegura con todo esto? Algo muy sencillo, muy claro de ver, que Dios trabaja sobre nuestras vidas. No somos personas que vivimos al azar, sino al contrario. Estamos siempre bajo los ojos de Dios, para bien. Amén. Él nos mira como una planta que tiene que dar fruto y nos cuida para que lo demos. Ahora, Dios obra de múltiples maneras, más allá de las que pudiéramos imaginar, y lo hace en nuestro diario vivir. Es en nuestra vida común, de tal manera que ese trabajo de Dios es un trabajo silencioso, es un trabajo a veces imperceptible, que solamente por fe nos podemos dar cuenta muchas veces. ¿Por qué? Porque realmente no siempre notamos el trabajo de Dios en nuestras vidas. Y muchas de las cosas que nos pasan las atribuimos a la casualidad o a un problema o a distintas circunstancias, pero la realidad es que el Señor trabaja en nosotros. Yo digo, ¿por qué digo que tenemos que ver por fe lo que Dios hace? Hace un tiempo, Martín y Maru decidieron comprar una casa, hicieron todos los trámites y fuimos a lo que se hace aquí cuando se compra una casa, a la inspección. Y estábamos en la inspección cuando Martín me dice: se vende la casa de al lado. Jamás habíamos pensado en comprar otra casa. Es más, habíamos terminado de remodelar toda nuestra casa completa. La habíamos dejado, como decimos, pipí cucú, para decir: ahora disfrutar. En ese momento que vamos a hacer la inspección, se vendía la casa de al lado. Y Maristela le preguntaba. Bueno, la hago muy cortita. Pregunté, era un viernes, el martes habíamos comprado la casa. Y en una semana, poniendo un cartelito en la ventana de casa, vendimos la nuestra. No lo teníamos previsto, no lo habíamos pensado, no era nuestra intención,
pero evidentemente Dios obró en el tiempo necesario. No vivíamos lejos, pero al vivir pared por medio, tenemos un encuentro familiar tan diferente, hay un intercambio permanente, hay una vida en común. Estamos juntos pero no revueltos, ¿no? Cada uno en su casa. Pero me refiero que no hubiera sido posible con esa distancia vivir como estamos viviendo ahora. Y es algo que por fe uno dice, Dios obró. No lo imaginamos, no lo pensamos, no lo planeamos, pero Dios obró. Y así hace el Señor permanentemente en nuestras vidas realmente. Algo también que debemos entender. La tarea de labrador, de jardinero, del Señor en nuestra vida no se puede parar. Él no nos pregunta si queremos que nos transforme. Cuando le hemos entregado la vida, el Señor obra para transformar nuestra vida permanentemente. Y realmente Dios tiene un defecto. ¿Saben que Dios tiene un defecto? ¿Cuántos saben que Dios tiene defectos? ¿Saben cuál es un defecto de Dios? Tosudo. Eso de... Y siempre nos gana. No, es que guarda silencio, es callado. ¿Saben lo que hace Dios? No nos dice. ¿Por qué hace las cosas? ¿Cuánto va a durar lo que hace? ¿Por qué lo hace? No nos lo dice, simplemente nos está trabajando todo el tiempo. No nos da, suele no darnos explicaciones. ¿Por qué Dios hace lo que hace? ¿Qué lo motiva a Dios? ¿Cuánto tiempo va a durar ese trato particular? ¿Cuál será nuestra situación final? ¿Viviremos o moriremos? ¿Por qué a mí y no a otro que me parece a mí que lo necesita más que yo? ¿Nunca se te ocurrió? A mí me pasa todo esto. ¡Y mira este! Dios, solo Dios sabe a quién, cómo y cuándo tiene que trabajarlo. Y yo creo que aún teniendo todos estos interrogantes, lo mejor que podemos tener en la vida es que Dios se ocupe de nosotros. Si hay algo que debemos apreciar, es que Dios se ocupa de nosotros. Dios quiere hacernos parecidos a Jesús. Nos guste o no nos guste. La pregunta es, ¿le permitimos al Señor modelarnos? Dios, como vos dijiste, es cuando se propone algo, va firme ahí, pero nunca pasa por encima de nuestro libre albedrío. Nunca el Señor nos violenta. Siempre, siempre tiene una forma amable, insistente, pero amable, para que seamos nosotros los que digamos sí. Es interesante, recuerdan ese versículo de Apocalipsis, de aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno le digo, entraré y cenaré con él. Pero él golpea, no empuja, no se mete, pide lugar. Y somos nosotros los que abrimos la puerta y lo dejamos entrar. Ahora, estos versículos que leímos muestran cuál es el método del Señor para nosotros. Saben, Dios tiene un método y Jesús lo puso clarito, clarito para que no haya duda en nosotros. ¿Sabe cómo lo llama el Señor? La poda. Lo dice el versículo, ¿no? Dice, si no da de uvas, la poda. Es la forma que Dios usa como tratamiento especial para nosotros. Él busca bajar nuestro orgullo, cambiar nuestra terquedad, quitarnos miedos, quitarnos el ser falsos, quitarnos complejos, timidez, impaciencia, ansiedad, como bien dijo hoy Frank, y a ese tratamiento el Señor lo llama la poda. Todos ustedes saben qué es podar. Podar
¿qué es? Es cortar las ramas secas, es cortar las ramas que están creciendo mal, es quitar todo lo que impide que la planta crezca sana y dé mucho fruto. Y el propósito, obviamente, de la poda no es arruinar la planta, sino al revés, dejarla en condición de que dé cada vez más fruto. Ahora, mientras más descuidada esté la planta, más intensa tiene que ser la poda y más largo el tiempo para terminar de podarla. Estamos mirando un poco la equivalencia con nuestra vida. Te digo algo, para ver esto que Dios actúa podándonos y que tenemos que darnos cuenta que es Dios que está usando. Puse un ejemplo. Comes comida chatarra. Sos desordenado en tus horarios de comida. Comes en exceso dulces. No sueles comer comida casera. Bebes mucha gaseosa y jugos azucarados. No tienes actividad física. De repente, tu salud prende señales y te pasa a doler por todos lados y comenzás a descomponerte y tenés que ir al médico tras médico tras médico. ¿Sabes qué? Empezó la poda. Ejemplo 2. No gastas tu dinero en base a un presupuesto. Te compras el celular más caro. Si algo te atrae, lo compras. Cambias el coche cuando tus ingresos no lo aconsejan. Tu desorden es tal que nunca ofrendas ni diezmas, pues crees que no te alcanza o que no es necesario, ni se te ocurre. De pronto te llegan reclamos de deudas que no puedes pagar, no puedes cubrir la hipoteca, se te arruina el crédito y para peor se empiezan a descomponer las cosas que tienes. El auto no arranca, te diste cuenta que hay que cambiarle las gomas, hay que cambiar el lavarropa porque se descompone, se quema un circuito de la casa y te quedas sin luz. ¿Sabes qué pasa? Empezó la poda. Son señales del Señor en base a lo que te toca vivir. Todos tenemos necesidad de recibir una buena poda de parte del Señor. Todos tenemos ramas que no deberían estar. Y, sinceramente, yo anhelo ser de las ramas que quedan en la planta. Anhelo ser de las ramas que quedan después que el Señor pode todo lo que es superfluo y que necesita ser cortado. Todo lo que es un lastre para correr la carrera de la vida, anhelo que el Señor lo quite. No me gusta su método, pero realmente sé que Dios con eso nos ayuda. Les voy a mostrar después en un ratito, todavía no, cómo queda una planta cuando está podada. Tiene cortes en todos los nudos, digamos, tiene heridas, se la ve muy fea, ¿ven? Ahí está el labrador tratando de cortar lo que sobra y de alguna manera, realmente, a veces quedan heridas que sangran, pero sana. ¿Sabes cuáles son las herramientas? Ahí figura una herramienta como una especie de tijera muy filosa. Pero Dios, las herramientas que usa, es que desinfla sueños, nos pone trabas, frustra ilusiones, permite algunos fracasos, no impide que lleguemos a situaciones límites y de alguna manera va modelando así nuestro carácter, va podando lo que sobra y dejando solo lo que necesitamos. Uno dice, pero ¿es bíblico todo esto o lo está inventando, hermano? No, es bíblico. Miren lo que dice, cómo aprendió Pablo a confiar en Dios. 2 Corintios 1, 8 al 10. Versión Dios habla hoy. Dice así Pablo: hermanos, queremos que sepan cuántas dificultades tuvimos en la provincia de Asia.
Fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más y hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como condenados a muerte, pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y Dios nos libró y nos librará de tan gran peligro de muerte. Confiamos en que seguirá librándonos. ¿Ven cómo el Señor ejerció la poda en Pablo? Llegó un momento en su situación que ya creía que los iban a justiciar, a matar. Perdió toda esperanza de vivir. Y después que perdió la esperanza de vivir y pudo salir adelante, entendió lo que era la resurrección. Era muy difícil que lo aprenda simplemente por leerlo en algún manuscrito o por entenderlo intelectualmente. Necesitaba una experiencia profunda con el Espíritu Santo. Y gracias a eso, gracias a esa poda, a ese trabajo del Señor, Pablo y los que estaban con él aprendieron lo que era vivir una vida de resurrección y a confiar mucho más en el Señor. Realmente solo el Señor conoce cuánto. ¿Por qué le pasó a Pablo eso en ese momento y no en otro? Porque el Señor sabe en qué tiempo, en qué momento y qué cosas necesitamos nosotros para cambiar. Solo Él realmente puede saber cuándo ejercer la poda. Nosotros no nos podemos arrogar el derecho de podar a nadie. Nosotros no nos podemos arrogar el derecho de decir, este necesita cambio, voy a intentar que lo haga. Eso no sucede nunca, ¿no? Y menos en los matrimonios. No. Pero la realidad, hermanos, que ninguno de nosotros se puede atribuir el derecho de cambiar a otro. Podemos sugerir, podemos aconsejar, podemos intentar bendecir, pero solo Dios es el que se encarga en profundidad. Yo creo que ya lo contesto varias veces, siempre lo cuento porque es muy risueño. No tengo habilidades de jardinero, gracias a Dios las plantas se salvan, pero en el fondo de mi casa tenía rosales. Y no sé si ustedes tienen experiencia, los rosales por ahí les sale una rama larga que no sirve para nada, una chiquitita, varios, en uno salen como 4, queda horrible. ¡Ja! Yo no sabía, pero agarré la tijera, era una planta enorme, quedó chiquitita así, bien chiquita quedó. Y yo dije, esta no revive más. La realidad es que surgió hermoso los rosales. Quedó la planta, ¡oh! ¿Dónde está la medalla del jardinero? Así que teníamos una coronita de novia. Es una planta muy grande con florcitas blancas chiquitas. Pero claro, cuando usted la deja, crecen ramas, vieron por todos lados, queda muy feo. Con la experiencia de la rosa. Déjenme, sí que fui a la coronita y la podé como la rosa. Nunca más dio flores. Nunca más. Te quitaron la medalla. Te quitaron la medalla. Me quitaron el premio de honor. Pero el Señor siempre nos habla a través de todas esas cosas. Yo me di cuenta en un sentido que tenemos que saber para hacer las cosas, pero tenemos en la vida nuestra y la de los demás dejar obrar a Dios. Él sabe cuál es el mejor momento para hacer la poda, Él sabe cuál es el mejor momento y qué herramientas utilizar. Solo Él sabe lo que necesitamos. Como leímos ya el versículo 2, lo interesante es que Él nos poda para que seamos fructíferos. Ese versículo 2 que repito, si una rama no da uvas la corta, pero si da uvas la poda y la limpia para que dé más. Lo que tenemos que preguntarnos es si creemos que no hay meta más deseable que tener al Señor en primer lugar. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y decir, lo que más anhelo en la vida es una relación profunda con el Señor. No es tan mal todos los otros intereses que podamos tener. No es tan mal que tengamos pasión por determinadas cosas. Pero está el Señor en el primer lugar. Es mi primer pasión, es mi primer anhelo, es lo que más anhelo.
Yo creo que todos necesitamos preguntarnos, ¿cuál es mi mayor anhelo? ¿Es ser un profesional destacado? ¿Es formar una linda familia? ¿Es alcanzar una posición económica desahogada? ¿Es tener un reconocimiento social? Me pregunto, ¿disfrutamos más si compramos algo que nos gratifica? ¿O disfrutamos más si el Señor nos da una revelación, nos habla al corazón? ¿Es nuestro mayor anhelo parecernos a Jesús? Fíjense que no mencioné ninguna cosa indebida. Es bueno tener una buena familia, lo apreciamos. Es bueno tener una situación económica desahogada. Es bueno tener influencia social para bendecir a otros. Todo eso está bien. Pero ¿qué es lo que tengo como el mayor anhelo de mi vida? Si no lo es vivir para el Señor, que Él sea mi Señor, mi dueño, estoy teniendo ramas que es necesario cortar, aunque parezcan buenas. Justamente, miren lo que es una rama podada. ¿Les gusta? Es feísima. Esa es una vid. Está recién podada y puesta allí, sobre el alambrado. Miren el tronco, parece un tronco viejo, feo. Parece que se va a desgajar. No sé si hay otra de estas así. No, son esas dos nomás. Nuestra vida, cuando el Señor la poda, parecería que queda de esta manera. Parecería que está llena de cortes, de nudos, de cosas feas. Pero ¿saben por qué Dios hace eso? Porque quiere lo que sigue, que es la vid en flor. ¿Podemos pasarla? Esto cuando ya da fruto. ¿A quién no le da gana de comerse un racimo de eso? Está llena de verde. ¿Podés pasar las otras también? Fíjense cómo se ve una vez que está funcionando. Da gusto. ¿Quién no se comería ese cuando pasa por ahí? A un tronquito que parece frágil. ¿Cómo? A un tronquito que parece frágil. A un tronquito que parece frágil da esto. Y todo lleno de verde. Entonces, realmente, la visión de la vid recién podada es desagradable. Y muchas veces nuestra vida está en un estado desagradable cuando el Señor nos aplica todo lo que necesitamos para cambiar nuestro carácter, nuestra forma de vida, nuestros pensamientos. Y realmente creo que después del proceso de poda, uno llega a tener una vida que transmite la verdad del Señor. A eso todos tenemos que apuntar, de eso todos tenemos que esperar que Dios trabaje en nosotros. Aleluya. Termino. Algo muy importante. Tenemos que tener cuidado de atribuir al diablo lo que es proceso de Dios. El pobre diablo se lleva un montón de culpa que no tiene. Muchas veces. Miren lo que dice Hechos 16, versículo 6. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu Santo de Jesús no se lo permitió. ¿Tiene algo que ver el diablo acá? No. Fue el Señor. Por eso tenemos que diferenciar lo que es obra de Dios de lo que es obra del diablo. Miren lo que es obra del diablo. Primera Tesalonicenses 2:18, creo que era. Dice Pablo, deseábamos visitarlo. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. ¿Ven? Tenemos que discernir. Cuando es el Señor que está haciendo una poda en nosotros y nos está transformando el carácter, de cuando hay un ataque del enemigo. Tenemos que tener el suficiente discernimiento para saber verdaderamente diferenciar entre una tarea de Dios en nuestras vidas y un ataque del diablo en nuestras vidas. Siempre que Dios obra en nosotros, el resultado es paz, es tranquilidad, aunque estemos en dolor. Siempre que el diablo nos quiere atacar, hay nerviosismo, hay incomodidad, nos sentimos empujados,
es muy diferente cuando obra Dios de cuando nos ataca el diablo. Y saben, yo valoro que Dios nos tenga por dignos de trabajar en nosotros. Que Dios nos tenga por dignos de ser su jardín, el cual Él trabaja, corta, limpia, abona, para que podamos dar fruto. El hecho de que Dios nos trate así nos hace sentir hijos privilegiados de parte de Él. Y la buena noticia de todo esto con la poda, ¿saben cuál es? Que Dios se ocupa de nosotros. ¿Qué mejor de que Dios se ocupe de nosotros? Ningún jardinero se ocuparía de una viña ajena. Ningún jardinero pasaría por un camino y trataría de corregir lo que ve en el camino, sino que su propia viña, la que es su responsabilidad, Él la cuida, la limpia, la protege, la riega para que dé más frutos. Y creo que nosotros somos la viña, la obra maestra del Señor, y Él es el mejor labrador que va a sacar de nosotros lo mejor que es posible sacar. ¿No les parece? Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.